Mira, yo sé que lo que voy a decir suena fuerte, pero te juro que es la verdad. 9% de los hombres soñarían con escuchar esto de su esposa. Todos. Pero el mío no. El mío me castigó por decirlo. Y lo peor de todo es lo que vino después. Porque lo que yo pedí, esa simple petición que cualquier hombre presumiría entre amigos, terminó destruyendo 20 años de matrimonio. Pero espera, porque eso no fue lo más duro. Lo más duro fue descubrir un año después lo que él estaba haciendo con otra mujer. Las mismas cosas que conmigo rechazó. Las mismas. Y te voy a contar exactamente cómo una sola frase puede convertir tu vida en cenizas. Cómo el deseo puede volverse tu condena y cómo el silencio puede quemar más que cualquier pecado. Porque lo que empezó como una simple petición en la intimidad terminó mostrándome una verdad que todas llevamos dentro, pero nadie se atreve a decir. Y si alguna vez te has sentido juzgada por desear, si alguna vez callaste lo que sentías por miedo, entonces quédate hasta el final, porque esta historia también es tuya. Me llamo Claudia, tengo 45 años, y lo que te voy a contar sucedió cuando tenía 38. En ese entonces, yo era lo que todas llaman una mujer feliz. Tenía a Iván, mi marido, un hombre bueno, trabajador, cariñoso, un hombre con quien todavía me acostaba 3, 4 veces por semana. Y no de compromiso, no por rutina, de ganas reales. Nos buscábamos, nos deseábamos, nos conocíamos de memoria cada centímetro de piel. Él sabía exactamente cómo tocarme, dónde besarme, cómo hacerme temblar hasta dejarme sin aire. Teníamos química, teníamos pasión, teníamos todo lo que dicen que se pierde con los años. Pero había un problema que él nunca notó y que yo tampoco entendía. Mi cuerpo no tenía freno. Mientras él quedaba satisfecho, rendido, feliz, yo sentía que apenas estaba empezando. No sé cómo explicártelo sin que suene raro o sin que me juzgues. Es como si dentro de mí hubiera una chispa que nunca se apagaba. Entre más me daba, más pedía mi cuerpo. Yo me preguntaba constantemente si era normal sentir tanto, si sería pecado disfrutar de esa manera, si habría algo malo en mí. Porque mientras él quedaba pleno y se dormía tranquilo, yo me quedaba despierta con el cuerpo encendido, con la mente acelerada, imaginando cosas que jamás me había atrevido a ir a hacer. Cosas que me daban vergüenza hasta de pensarlas, pero que también me hacían sonreír a oscuras cuando nadie me veía. Me decía a mí misma: Elba, ya estás grande para andar con fantasías. Ya pasaste esa edad, pero la cabeza no manda cuando el cuerpo habla. El cuerpo tiene su propio idioma, sus propias exigencias, y el mío gritaba, aunque yo intentara callarlo. A veces me sentía culpable por sentir tanto, porque ¿cómo se explica que tengas un marido bueno, amoroso, fiel, que te da placer, que te respeta, y aún así sientas ese hueco, ese vacío, ese deseo de algo que ni siquiera sabes nombrar? No era que buscara otro hombre, no. Era que buscaba otra versión de mí misma, una que todavía no conocía, una que llevaba años enterrada bajo capas de deberías, y no está bien. Por fuera nadie lo notaba. Yo seguía siendo la esposa perfecta, la vecina sonriente que saluda a todos, la señora que hace tamales los domingos y va a misa los jueves, la mujer recatada, de familia, de valores. Pero por dentro yo hervía como si tuviera fuego en la sangre, y nadie más pudiera sentirlo. Era mi secreto más oscuro y más verdadero. Si alguien me preguntaba por mi matrimonio en ese tiempo, yo respondía sin dudar: ardemos, pero bonito. Y era verdad. Iván y yo no éramos de esos matrimonios que se apagan con los años, de esos que solo se tocan por obligación o en fechas especiales. No, nosotros todavía nos buscábamos con urgencia, todavía nos mordíamos las ganas. A veces bastaba una mirada suya en la cocina, mientras yo preparaba la comida, o un roce sin querer cuando pasábamos por el pasillo, y ya sabíamos que esa noche iba a terminar entre sábanas. Éramos así de intensos, de esos que se entienden sin palabras, que se desean sin anuncios. Pero había algo que él no notaba, algo que yo tampoco sabía cómo explicar. Mi cuerpo no tenía freno, literalmente. Mientras él quedaba rendido, satisfecho,
respirando profundo y cayendo en un sueño tranquilo. Yo sentía que apenas empezaba. Lo amaba profundamente, claro que lo amaba, pero dentro de mí había una fuerza salvaje que pedía más. Siempre más. Algo que ni yo misma entendía del todo. No me faltaba nada en lo básico. Tenía cariño, tenía placer, tenía respeto, pero el deseo verdadero, ese deseo raro que mezcla la mente con la piel, ese que te hace temblar solo de pensarlo, me rondaba constantemente como un susurro suave que no grita, que no exige a gritos, pero que está ahí, siempre presente, recordándote que hay más. Iván era un hombre tranquilo en la intimidad. Le gustaba hacerme el amor despacio, con calma, casi con ternura, como quien reza una oración. Y yo lo disfrutaba, te lo juro que lo disfrutaba. Pero a veces, muchas veces quería otra cosa. Quería algo más salvaje, más atrevido, más animal. Quería que me tomara sin aviso, que me empujara contra la pared, que me agarrara del cabello, que me hiciera olvidar mi nombre y mi apellido. Pero no se lo decía. Me daba una vergüenza enorme. Porque ¿cómo le dices a tu marido que te dé con ganas, que sea más rudo, que te trate como si fueras de él completamente, si toda tu vida te enseñaron a ser delicada, callada, recatada, de casa? ¿Cómo le pides algo así sin que piense que estás mal de la cabeza o que te volviste una cualquiera? Había noches en que él se dormía tranquilo a mi lado y yo me quedaba despierta, mirando su espalda, respirando bajito para no despertarlo. Y pensaba, ¿qué hago con todo esto que siento? ¿A dónde va toda esta energía? Era un calor que no se iba con nada. Una energía sexual que me quemaba los pensamientos, que me mantenía despierta incluso cuando estaba agotada. Y lo peor es que no tenía con quién hablarlo. Entre amigas esos temas son tabú total. Nadie habla de esas cosas. En la iglesia ni pensarlo. Ahí solo te dicen que el sexo es para procrear, para cumplir con el deber matrimonial, pero nunca te hablan del deseo real, del fuego que te puede consumir. Así que me lo guardé todo, como tantas otras cosas, y fingí que todo estaba perfectamente bien. No era inconformidad con mi marido, era curiosidad, una curiosidad profunda que no tiene nombre ni edad. Porque cuando una mujer conoce su cuerpo de verdad, cuando se da cuenta de todo lo que puede sentir, de todo lo que es capaz de experimentar, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes fingir que no lo sabes. Y aunque ames a tu marido con toda el alma, aunque tengas la vida tranquila y ordenada, hay algo adentro que sigue pidiendo más. No por infidelidad, no por maldad, sino por descubrimiento, por necesidad de conocerte completa. Con el tiempo fui entendiendo algo peligroso. El peligro no está en el fuego que llevas dentro, sino en lo que lo provoca desde afuera. Porque hay miradas, hay palabras, hay gestos tan simples y cotidianos que pueden prender más que una noche entera en la cama. Y cuando vives con ese fuego contenido durante tanto tiempo, cualquier chispa puede convertirse en incendio. Después de tantas vueltas en mi cabeza, después de tantas noches imaginando y callando, una noche finalmente me animé. No lo planeé, no ensayé las palabras, simplemente salió. Fue un impulso, una necesidad de ser honesta por primera vez en mucho tiempo. Estábamos bien esa noche como siempre. Él me besaba con ese cariño de siempre, yo respondía, todo fluía natural. Pero en medio de esos besos y caricias, algo dentro de mí dijo, ya basta de callar, y me salió. Le dije bajito, casi susurrando en su oído, amor, hay algo que quiero probar contigo. Él sonrió, una sonrisa tranquila, cómplice, creyendo que era parte del juego. Me preguntó con esa voz suave, ¿qué cosa, mi vida? Y ahí lo solté. Le hablé sin rodeos, con palabras simples pero directas, de eso que yo tenía dando vueltas por dentro desde hacía tanto tiempo, de ese deseo que me quemaba. Y apenas lo dije, vi cómo se le borró la sonrisa de la cara, completamente. Se quedó callado, como paralizado, como si no hubiera entendido o no quisiera entender. ¿Cómo dijiste? Me preguntó, pero ya no era el mismo tono, ya no había calidez, había algo más, había juicio. Le repetí más despacio, pensando que tal vez no me había escuchado bien, y entonces lo vi cambiar por completo. Su cara se endureció,
Sus ojos me miraron diferente. Eso que estás diciendo, Elba, no es correcto, me dijo con una frialdad que nunca le había conocido. Las mujeres que se respetan no hablan así. Sentí que me quedaba sin aire, como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Quise explicarle, aclararle que era con él, que no era nada malo, que solo quería sentirlo diferente, experimentar juntos algo nuevo, que no estaba siendo vulgar ni irrespetuosa, que era mi marido y tenía derecho a expresar mis deseos. Pero no me dejó terminar. Me mordí el labio fuerte para no llorar. Él se apartó sin enojo visible, pero con esa frialdad calculada que duele 1000 veces más que cualquier grito o cualquier palabra fuerte. Me dio la espalda y dijo apenas, con un tono que no admitía réplica: «No vuelvas a decir eso». Yo me quedé ahí, mirando el techo en la oscuridad, con el corazón hecho un nudo apretado en el pecho, preguntándome por qué algo tan natural, tan humano, podía parecer tan sucio ante sus ojos. ¿Por qué mi deseo lo ofendía en lugar de emocionarlo? ¿Por qué lo que para el 99% de los hombres sería un sueño cumplido, para él era una afrenta? Esa noche no hablamos más. Dormimos de espalda con espalda, separados por un abismo invisible pero real. Y en ese silencio pesado se sintió algo raro, algo nuevo y doloroso, como si algo se hubiera roto entre nosotros, aunque nadie lo nombrara en voz alta. No era distancia física todavía, era algo más profundo, algo que empezaba a cambiar por dentro, sin ruido, pero con un fuego diferente, el fuego de la desilusión. Si te soy sincera, todavía hoy, después de todos estos años, no entiendo completamente por qué reaccionó así. Porque seamos claros y honestos, lo que yo le pedí a Iván no era nada del otro mundo, no era nada extraño ni perverso. Era algo que el 99% de los hombres soñaría con que su mujer se lo pidiera. Es más, muchos lo presumen entre amigos, se sienten orgullosos, lo ven como una victoria. Pero Iván era distinto. Él no se escandalizaba por celos ni por inseguridad, se escandalizaba por creencias, por esa moral rígida que llevaba tan adentro. Para él, el deseo tenía horario establecido, postura permitida y permiso limitado. Todo debía ser de cierta manera, nada podía salirse del guión. Y yo, con toda mi inocencia y mi confianza, solo quise jugar. Solo quise abrir una puerta que pensé que disfrutaríamos juntos, que nos acercaría más, que haría nuestra intimidad más intensa. Pero él me vio como si hubiera dicho una herejía imperdonable, como si ese pequeño atrevimiento fuera una mancha horrible en su idea perfecta de lo que debe ser una mujer. Y lo más extraño, lo que más me dolió, es que no me gritó. Eso hubiera sido más fácil de procesar. Fue peor que eso. Me miró como quien ya no reconoce lo que tiene enfrente, como si de pronto yo me hubiera convertido en una extraña. «No hables más de eso», me dijo bajito, pero con una voz que cortaba como cuchillo. Y ahí, en ese momento exacto, entendí algo que me partió el alma. Mi deseo le dio miedo. No porque fuera sucio o inmoral objetivamente, sino porque era libre, porque era mío, porque venía de mí sin pedirle permiso. Y los hombres como Iván, por más buenos que sean, por más que te amen, no saben qué hacer con una mujer libre. No saben cómo manejar a una mujer que conoce su cuerpo y se atreve a expresar lo que quiere. Después de esa noche, todo siguió igual por fuera. Los mismos desayunos juntos, el mismo trabajo, los mismos besos de buenas noches, la misma rutina diaria. Pero yo sentía profundamente que había dicho algo que nunca se olvida. Un golpe silencioso, así lo llamé después, porque no hizo ruido fuerte, no hubo escándalo, pero dejó una marca profunda. No en la piel, donde se puede ver, en el alma donde nadie más puede mirar. Esa noche me quedé pensando durante horas mientras él dormía tranquilo a mi lado. ¿Qué tan frágil es realmente el amor, cuando una sola frase honesta puede romper toda la ilusión de pureza? Me dolía el orgullo, claro, pero más me dolía entender que lo que para mí era confianza absoluta, para él fue una ofensa imperdonable. Y aunque no lo dije en voz alta, aunque seguí con mi vida normal como si nada hubiera pasado, dentro de mí se formó una certeza dolorosa. Si todo hombre supuestamente sueña con una mujer que se atreva, ¿por qué el mío me castigó por ser exactamente eso?
¿Por qué mi honestidad se convirtió en mi condena? Fue ahí, justo después de ese rechazo, cuando apareció él en mi radar. No de repente como en las películas, no con historia de telenovela ni nada dramático. Benedicto, el vecino que vivía enfrente, ya estaba ahí desde hacía tiempo. Era un tipo amable, soltero, de esos que siempre saludan con una sonrisa, que te ayudan a cargar las bolsas del mercado sin que se lo pidas, que te arreglan una lámpara fundida sin cobrar nada a cambio. Nunca le había dado mayor importancia. Era solo el vecino, nada más. Hasta que una tarde cualquiera, sin buscarlo, sin planearlo, me hizo reír. Y hacía tanto, pero tanto tiempo que yo no reía de verdad con un hombre, que hasta me dio vergüenza sentir cómo mi estómago se relajaba con esa risa sincera. No me dijo nada indebido en ese momento. No me miró con morbo ni con intenciones raras. Fue simplemente su forma de ser, su confianza natural, su mirada directa y sin miedo. Me habló sin filtros innecesarios, sin ese aire de juicio constante que tenía Iván. Y eso, sin querer, sin buscarlo, me desarmó completamente. Me sentí vista por primera vez en mucho tiempo, escuchada de verdad, viva. No era amor todavía, no era deseo sexual consciente tampoco. Era simplemente esa sensación reconfortante de que alguien te reconoce, te ve completa, sin pedirte que escondas partes de ti misma para encajar en su molde. Con los días empezamos a cruzarnos más seguido. En la puerta cuando yo salía a barrer, en la tienda de la esquina, en la banqueta mientras yo regaba las plantas del frente. Él siempre hacía bromas simples, de esas que bajan la guardia poco a poco sin que te des cuenta. «Vecina, con ese vestido va a llover de aplausos», me dijo una vez mientras yo colgaba la ropa. Yo me reí tapándome la boca, pero por dentro sentí algo moverse, algo que había estado dormido. No fue exactamente lo que dijo, fue como lo dijo, con naturalidad absoluta, sin miedo al que dirán, sin pensar si era correcto o incorrecto. Simplemente lo dijo, y ya. Y fue precisamente ahí, en esos momentos tan cotidianos, cuando me di cuenta de algo importante. No era él específicamente lo que me atraía, era lo que representaba para mí en ese momento de mi vida. Libertad. Poder hablar sin medir cada palabra, sonreír sin culpa, sentirme deseada sin tener que esconder esa parte de mí que Iván había rechazado. Me daba miedo admitirlo, incluso a mí misma, pero me hacía bien. Era como si mi cuerpo, cansado de tanto silencio, de tanta represión, por fin pudiera respirar completo. Nunca hubo nada más que palabras en esos primeros encuentros, solo conversaciones simples, pero esas palabras tan sencillas me hacían volver a casa diferente cada vez. No sé si era su voz grave, o su olor a jabón limpio, o su forma de mirarme fijo cuando hablaba sin desviar la mirada, pero había algo que empezaba a empujar mis límites internos sin siquiera tocarme físicamente. Y lo supe desde el primer día que nuestras miradas se quedaron quietas un segundo más de lo normal, de lo socialmente aceptable, porque el peligro real no siempre llega con ruido de alarma, no siempre llega con señales obvias. A veces llega silencioso, disfrazado de un saludo amable y una sonrisa que no sabes si devolver completamente o si es mejor evitar para protegerte. Una tarde cualquiera, de esas sin aviso especial, sin nada que la hiciera diferente a las demás. Yo estaba barriendo la entrada de mi casa cuando Benedicto se acercó. Traía esa sonrisa tranquila de siempre, ese modo suyo de hablar como si nada en el mundo pesara demasiado. Me dijo que estaba arreglando una fuga de agua en su casa y que si podía ayudarle a sostener una escalera un momento mientras él ajustaba algo en el techo. Algo completamente simple, una petición normal de vecino, sin ningún doble sentido aparente. Yo dudé solo un segundo. Me quedé ahí parada con la escoba en la mano, pensando, pero terminé diciendo que sí. No sé exactamente por qué acepté, o tal vez sí lo sé, pero en ese momento preferí no pensarlo demasiado. Entré a su casa. Todo olía limpio, a jabón de barra, a casa de hombre solo que se cuida. Mientras él buscaba las herramientas en el cuarto de atrás, yo miraba alrededor fingiendo calma, pero el corazón me latía cada vez más rápido. Había algo extraño en el aire, una tensión suave,
como electricidad contenida que está a punto de liberarse. Me preguntó si quería un vaso de agua porque hacía calor. Yo asentí sin pensar, y cuando me lo dio, extendiendo el vaso hacia mí, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un segundo, un contacto mínimo, pero bastó para que todo cambiara. Nos miramos sin palabras, sin plan previo, sin saber qué seguía. Él no se acercó enseguida. Eso es lo que más recuerdo. No fue agresivo ni desesperado. Solo me sostuvo la mirada con una calma que me desarmó por completo. Y entonces lo entendí todo con claridad absoluta. Benedicto lo había provocado desde el principio, con sus bromas casuales, con sus miradas que duraban un segundo de más, con esa forma sutil de hacerme sentir bonita, deseada, sin decirlo directamente jamás. Me había preparado el terreno con paciencia, con esa seguridad tranquila que tienen los hombres que saben exactamente lo que quieren y saben esperar el momento correcto. Y yo caí completamente. Sentí un impulso fuerte, una mezcla violenta de curiosidad y miedo, de deseo y culpa anticipada. Y fue ahí, justo en ese momento donde pensé, Elba, no cruces esa línea, pero ya era demasiado tarde. Benedicto cruzó el espacio entre nosotros y probó lo prohibido, y el resto se volvió un suspiro contenido durante años, que finalmente salía. No recuerdo con exactitud quién dio el primer paso físico. Solo sé que cuando sucedió, el mundo entero se quedó completamente quieto. No hubo palabras innecesarias, no hubo promesas falsas, no hubo explicaciones que justificaran nada. Fue simplemente un instante eterno, un desahogo brutal, un fuego salvaje que no pedía permiso ni esperaba aprobación. Y mientras todo pasaba, mientras mi cuerpo respondía de maneras que hacía tiempo no respondía, yo sentía al mismo tiempo un placer intenso y una culpa demoledora, como si estuviera viviendo algo hermoso y terrible a la vez. Cuando todo terminó, el silencio fue más fuerte, más pesado que cualquier sonido imaginable. Me quedé ahí tirada con el pecho agitado, la respiración entrecortada y la mente completamente en blanco. No sabía si llorar por lo que acababa de hacer o reír por lo que acababa de sentir. Benedicto me miró sin decir absolutamente nada. Yo bajé la cabeza, respiré hondo tratando de procesar lo que había pasado y me levanté. Me vestí en silencio. Ni siquiera dije adiós, no pude. Y mientras cruzaba la calle de vuelta a mi casa, con el cuerpo todavía temblando, con las piernas débiles, sentí que el aire pesaba completamente distinto. No era culpa todavía de forma consciente, era una conciencia nueva, demoledora, de que había cruzado una línea invisible que ya no tenía ningún regreso posible. Cuando llegué a mi casa esa tarde, todo seguía exactamente igual por fuera. El reloj marcaba la misma hora. El barrio tenía los mismos ruidos de siempre. Niños jugando, perros ladrando, vecinas conversando. El mismo olor familiar a cena y jabón en el aire. Pero yo sentía con absoluta certeza que no era la misma mujer que había salido hace apenas una hora. Me miré en el espejo del baño antes de meterme a bañar. Y por un momento largo no me reconocí. Tenía los labios hinchados, los ojos brillantes con una intensidad que no había visto en años. La respiración todavía entrecortada. No era culpa lo que veía reflejado. Todavía no. Era puro impacto. Era darme cuenta de que algo gigante dentro de mí había despertado después de tanto tiempo dormido, y que ya no sabía cómo volver a dormirlo. Abrí la ducha y dejé que el agua cayera sobre mi piel durante mucho tiempo. Sentí el cuerpo arder, pero no de vergüenza, de memoria. Cerré los ojos con fuerza y todo volvió de golpe. El olor de su piel diferente, su respiración acelerada, el roce de sus manos, el momento exacto en que Benedicto cruzó esa línea y todo mi mundo se volvió silencio blanco. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada bajo el agua. Solo sé que cuando salí, el agua ya estaba tibia y mi corazón seguía acelerado como si hubiera corrido kilómetros. Quise rezar. Lo juro que lo intenté, pero las palabras no salían de mi garganta. No sabía si debía pedir perdón o dar gracias. Porque sí, había pecado según todo lo que me enseñaron, pero también me había sentido más viva que en años, y eso me confundía muchísimo más
que cualquier sermón. Cuando Iván llegó esa noche del trabajo, me encontró sentada en la cama con el cabello todavía húmedo y los ojos completamente secos. Me abrazó por detrás como siempre lo hacía, con ese cariño automático de años, y yo me quedé quieta, rígida. No dije nada porque no podía. El cuerpo todavía guardaba fresco el eco de otra piel, de otro contacto, y la conciencia empezaba a pesar como plomo. Me besó la mejilla con ternura y me preguntó si estaba bien, si me pasaba algo. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Y fue la primera gran mentira directa. La primera de muchas que vendrían. Esa noche dormí a su lado, físicamente cerca pero emocionalmente en otro universo, con el alma completamente dividida en dos. Una parte de mí quería llorar hasta vaciarme. La otra parte quería volver a sentir todo eso otra vez. Pero lo único que hice fue cerrar los ojos con fuerza y prometerme internamente no volver a cruzar esa línea nunca más. Prometerme con todas mis fuerzas, aunque en el fondo, en lo más profundo de mi ser, ya sabía con tristeza que era una promesa que no iba a poder cumplir. Y mientras él dormía tranquilo a mi lado, completamente ajeno, yo miraba el techo en silencio absoluto. Fue precisamente ahí, en esa oscuridad pesada, cuando entendí algo terrible. El deseo te hace sentir como diosa un segundo fugaz, pero pecadora toda la vida que te queda. Pasaron los días, y con ellos vino un peso que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era solo en el pecho, era en todo el cuerpo, en cada músculo, en cada respiración. Era como cargar piedras invisibles que solo yo podía sentir, pero que me hundían más cada día. Cada vez que Iván me hablaba con ese cariño de siempre, sentía una punzada aguda en el estómago. No era miedo a que me descubriera, porque él no sospechaba absolutamente nada. Era la vergüenza pura de saber lo que había hecho. Era sentir que mis propias manos estaban sucias, que cada palabra que salía de mi boca llevaba una mentira invisible pegada. Me miraba en el espejo por las mañanas y ya no reconocía completamente a la mujer que me devolvía la mirada. Por fuera todo seguía igual, el mismo rostro, el mismo cuerpo, la misma ropa, pero por dentro me sentía podrida, como si algo se hubiera descompuesto y no hubiera forma de limpiarlo. Fui a la iglesia un domingo. No lo pensé demasiado, no lo planifiqué. Simplemente me levanté temprano y caminé hasta allá con los pies pesados. El padre me vio entrar y sonrió amablemente sin imaginar siquiera lo que llevaba dentro. Me senté hasta el fondo en la última banca y cerré los ojos con fuerza. Quise hablar con Dios directamente, pero no sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo se confiesa una mujer que no se arrepiente del todo? Porque esa era mi verdad más horrible y más honesta. Me dolía profundamente lo que había hecho, pero también el solo recordarlo me estremecía de una forma que no podía controlar. Esperé hasta que el templo se vació por completo, hasta que solo quedamos el padre y yo. Me acerqué al confesionario con las piernas temblando y me arrodillé. El padre corrió la cortina de madera y me dijo con su voz amable de siempre: «Te escucho, hija». Pero las palabras se me atoraron completamente en la garganta. Le hablé de tentación en términos generales, de error abstracto, de debilidad humana. No mencioné nombres, no di detalles específicos, solo dejé caer migajas de verdad. Él me escuchó en silencio absoluto durante todo el tiempo, y al final, después de una pausa larga, dijo con tono comprensivo: «El perdón de Dios existe cuando hay propósito verdadero de no volver a caer». Asentí con la cabeza. Dije que sí. Pero dentro de mí supe con absoluta claridad que no era tan simple como sonaba. Salí de ahí sintiendo un alivio momentáneo, mezclado con un peso aún mayor. El aire afuera olía a incienso mezclado con culpa fresca. Me senté en las escaleras del atrio de la iglesia y me quedé ahí largo rato mirando a la gente pasar. Todos parecían tan limpios, tan livianos, tan en paz, mientras yo me sentía hecha completamente de piedra. Me toqué el pecho con la mano y pensé en voz baja: ¿de verdad Dios perdona lo que uno misma no puede olvidar? Esa noche, al acostarme junto a Iván, recé de nuevo en silencio, pero no pedí que me borrara el pecado como si nunca hubiera existido. Pedí que me dejara entenderlo, que me ayudara a encontrarle sentido,
porque en el fondo, más que perdón divino, yo buscaba comprensión humana. Quería saber por qué con todo lo que tenía, con un buen marido, con una vida estable, me había faltado algo tan profundo. ¿Y por qué ese algo había tenido que venir de otro hombre? Y fue ahí, entre el silencio pesado de la noche y el insomnio constante, donde entendí algo fundamental. El perdón real no llega de arriba ni de afuera. No viene de un sacerdote ni de una oración repetida. Llega únicamente cuando una se atreve a mirarse completa en el espejo sin taparse los ojos. Y yo todavía no podía hacerlo. Todavía no tenía ese valor. Los días empezaron a volverse eternos. No era cansancio físico normal. Era algo muchísimo más profundo y oscuro. Despertaba cada mañana con una presión horrible en el pecho, como si alguien se sentara encima de mí y no me dejara respirar completo. Me levantaba de todas formas, hacía el café, hablaba con Iván, sonreía cuando debía. Todo parecía normal desde afuera, pero nada, absolutamente nada lo sentía igual por dentro. El silencio entre nosotros empezó a tener otro sonido, uno que solo yo podía escuchar claramente. El sonido de mi culpa respirando bajito detrás de cada gesto cotidiano. Iván seguía siendo exactamente el mismo de siempre. Me abrazaba al llegar del trabajo. Me besaba antes de dormir. Me hablaba con ese cariño acumulado de años. Pero cada vez que me tocaba, yo me encogía un poco sin poder evitarlo. No por falta de deseo hacia él, sino porque sentía profundamente que ya no tenía derecho a ese contacto limpio. A veces cerraba los ojos cuando estábamos juntos intentando concentrarme solo en él, pero sin querer, sin buscarlo, me venía el recuerdo de la piel de Benedicto. Era como una sombra permanente que no se iba por más que rezara o fingiera normalidad. Era una presencia constante que me perseguía incluso en los momentos más íntimos con mi propio esposo. Comía sin hambre real, dormía muy poco y mal. Me miraba al espejo del baño y me veía físicamente igual, pero me sentía como otra persona completamente diferente. Una extraña habitando mi propio cuerpo. Una parte de mí quería contarle todo de un solo golpe. Limpiar la herida profunda aunque doliera brutalmente. Sacar todo el veneno aunque me matara en el intento. Pero otra parte de mí, la más cobarde, o tal vez la más humana, sabía con certeza que eso solo destruiría completamente lo que aún quedaba entre nosotros. Así que callé, y ese silencio forzado se volvió mi peor castigo. Peor que cualquier grito, peor que cualquier golpe. Cada gesto cotidiano se transformó en un recordatorio constante. Lavar un plato juntos, tender la cama que compartíamos, cerrar una cortina, preparar el desayuno. Todo, absolutamente todo tenía un eco doloroso. Todo me recordaba lo que había roto. Había días completos en que me sorprendía pensando si Benedicto estaría en su casa, si pensaría en mí alguna vez, si se arrepentiría también. Y me odiaba profundamente por eso, por seguir sintiendo algo por quien solo me encendió un momento, y después se fue como si nada hubiera pasado. Una noche oscura, mientras Iván dormía profundamente a mi lado, me levanté sin hacer ruido. Caminé descalza hasta el espejo del baño. Me quedé ahí mirándome fijamente durante mucho tiempo. Tenía los ojos cansados, profundamente cansados, el rostro tenso, ojeras marcadas. Dije en voz muy baja para no despertar a nadie: ¿Quién eres realmente, Elba? Y no supe responder con honestidad, porque ya no era la esposa fiel que siempre creí ser, pero tampoco era esa mujer valiente que se atrevió a sentir. Era las dos al mismo tiempo. Era un ser híbrido, una mujer dividida, cargando una culpa gigante que no se veía por fuera, pero que pesaba como piedra completamente mojada, y entendí algo terrible esa noche. El perdón no siempre llega con alivio como prometen en la iglesia. A veces llega simplemente con un silencio permanente que te acompaña todos los días de tu vida, recordándote constantemente que algunas decisiones no se olvidan jamás. Solo se aprenden a cargar hasta el último día. No sé exactamente en qué momento decidí hacerlo. Tal vez fue una noche cualquiera, mientras lo veía dormir tan tranquilo, con esa paz profunda que a mí me faltaba completamente. O tal vez fue al amanecer cuando el peso se volvió tan insoportable que ya no pude seguir fingiendo ni un segundo más.
Solo sé que algo gigante dentro de mí se quebró definitivamente. Y dije en voz alta en la oscuridad: «Ya basta, Elba». No podía seguir siendo dos personas completamente diferentes al mismo tiempo. No podía seguir viviendo esa mentira. Tenía que hablar aunque eso me destruyera por completo. Esa mañana, mientras él tomaba su café tranquilamente antes de ir al trabajo, le pedí con voz temblorosa que se sentara, que necesitaba hablar de algo importante. Mi voz temblaba tanto que casi no salía, pero no era de miedo exactamente, era del peso brutal de lo que estaba por hacer. Me miró con calma, sin imaginar siquiera lo que estaba a punto de escuchar. Le dije directamente que necesitaba decirle algo que había estado cargando durante meses y que me estaba matando por dentro. Él, con esa serenidad que siempre lo caracterizó, solo asintió despacio y esperó en silencio. No busqué rodeos, no podía seguir con medias verdades. Le conté que una tarde crucé la calle hacia la casa del vecino, que cometí un error terrible, que me dejé llevar por algo que no entendí hasta después. No dije nombres específicos, aunque era obvio. No di detalles gráficos. Solo hablé desde la culpa más pura, desde la vergüenza más profunda. Iván no me interrumpió ni una sola vez. Me escuchó completo, en silencio absoluto, con el rostro cada vez más firme, los ojos clavados en los míos sin pestañear. Cuando terminé de hablar, el silencio que siguió fue tan largo, tan pesado, que me dolió físicamente en el pecho. Él no gritó como yo esperaba, no golpeó la mesa con furia, no lloró. Simplemente preguntó con una voz completamente seca, casi sin emociones: ¿fue placer? Esa palabra me partió literalmente al medio. Me atravesó como un cuchillo afilado. Quise mentir, quise decir que no, que había sido horrible, que me arrepentí inmediatamente, pero no podía seguir mintiendo, no después de haber decidido decir la verdad. Así que simplemente bajé la mirada hacia el piso. No respondí con palabras, pero él entendió perfectamente en ese silencio. Se levantó muy despacio de la silla, tomó las llaves del auto de la mesa y caminó hacia la puerta sin prisa. Antes de salir, sin voltear a verme, dijo con una voz que nunca le había escuchado: «No sé quién eres». Y ese fue el final de todo. No hubo portazo dramático, no hubo escándalo de telenovela, solo un vacío tan gigante que parecía tragarse todo el aire de la casa. Esa noche dormí sola por primera vez en más de 20 años de matrimonio. La cama era exactamente la misma, las sábanas olían igual, pero el silencio era completamente otro. Era un silencio que gritaba, y mientras abrazaba mi almohada y mi propia culpa brutal, entendí algo definitivo. A veces la verdad no te libera como dicen. A veces solo cambia el tipo de prisión en la que vives. Los primeros días después de que se fue, fueron simplemente un hueco, un vacío negro y profundo. No había ruido de sus pasos por la casa. No había olor a café preparándose en la mañana. No había pasos conocidos por el pasillo, solo el eco demoledor de su ausencia. Iván se fue sin hacer drama público, pero su silencio pesaba 1000 veces más que cualquier grito o pelea. Yo caminaba por la casa como un fantasma perdido, abriendo y cerrando cajones sin propósito real, solo para oler sus camisas que todavía colgaban ahí. No sé si lo hacía por amor verdadero o por puro castigo autoimpuesto. Las vecinas murmuraban. Lo sentía claramente cada vez que salía. Dejaron de saludar con la misma sonrisa cálida de antes. En el mercado, las miradas duraban un segundo más de lo normal, y ese segundo extra lo decía todo. Yo seguía caminando con la cabeza en alto, fingiendo no notar nada, pero adentro me moría un poco más cada día. Cada paso por la calle era una mezcla violenta de orgullo y vergüenza. Orgullo por no rogar, por no arrastrarme, por mantener la dignidad. Vergüenza por saber que el error había sido completamente mío y que todos lo sabían. Las noches eran definitivamente las peores. La cama enorme y fría, tan vacía. Cerraba los ojos con fuerza y escuchaba su respiración profunda en mi cabeza. Pero era solo eso, un recuerdo cruel, un fantasma auditivo. A veces, en la madrugada, pensaba en Benedicto, en si sabría todo lo que había pasado después, en si le importaría siquiera, y luego me odiaba brutalmente por seguir pensando en él.
porque él siguió con su vida normal sin consecuencias, y yo me quedé completamente atrapada en la mía, cargando todo el peso sola. Intenté distraerme de 1000 formas, limpiar obsesivamente, cocinar platos elaborados que nadie iba a comer, salir a caminar sin rumbo. Pero nada, absolutamente nada llenaba ese vacío gigante. Había un silencio interno que ni la música a todo volumen podía romper. Empecé a hablar sola por las esquinas de la casa, a rezar más que nunca, a llorar menos con el tiempo porque simplemente se acabaron las lágrimas. Y fue precisamente ahí, en ese proceso doloroso, cuando entendí algo fundamental. No hay castigo más duro en este mundo que el de vivir conscientemente con lo que una misma hizo. Nadie te castiga peor que tu propia conciencia. Un día cualquiera reuní valor y fui a dejar una carta en la casa donde se estaba quedando Iván. Una carta larga donde intenté explicar todo. Nunca la leyó, o si lo hizo, nunca me contestó, y lo entendí perfectamente. Tal vez no era el momento correcto de buscarlo. Tal vez nunca sería el momento. Tal vez solo era momento de aprender a vivir con la ausencia, con la mía propia y con la suya. Y así pasaron los meses lentos, entre la culpa constante y la costumbre forzada, sin grandes tragedias nuevas, sin milagros de última hora. Solo una mujer caminando despacio, muy despacio, aprendiendo a convivir dolorosamente con el eco permanente de lo que ella misma rompió. Pasó casi un año completo. Lo recuerdo perfectamente porque fue justo antes de Semana Santa. Los árboles empezaban a florecer otra vez, y una vecina vino a mi casa con esa cara inconfundible de «Te tengo un chisme que te va a doler». Al principio no le di mayor importancia. Pensé que sería algo trivial del barrio, pero supe que algo grande venía cuando bajó la voz dramáticamente y dijo casi susurrando: «Lo vi a Iván con otra mujer, Elba». Sentí un hueco instantáneo en el estómago, no por sorpresa real, porque la verdad es que lo esperaba en algún momento, sino por esa mezcla extraña de alivio y punzada que te deja el orgullo profundamente herido. Me contó con lujo de detalles que la mujer era de la iglesia, una conocida de esas que siempre se visten súper recatadas, que hablan siempre bajito, que sonríen con cara de santas perfectas. Y fue precisamente ahí cuando se me escapó una risa amarga que no pude controlar. Claro, justo ella, la misma que años atrás, cuando Iván y yo éramos felices, me aconsejaba constantemente sobre guardar la pureza en el matrimonio, la misma que hablaba de valores y decencia. Y ahora era precisamente ella la que se acostaba tranquilamente con mi marido. La vida a veces tiene un sentido del humor demasiado cruel y retorcido. No lloré en ese momento. No grité como esperaba la vecina. Simplemente me senté despacio en la mesa de la cocina. Me serví un café caliente y lo bebí completo en silencio absoluto. No era rabia pura lo que sentía recorriendo mi cuerpo. Era algo mucho más extraño y complejo. Era entendimiento doloroso, porque mientras la vecina seguía hablando y hablando, yo pensaba profundamente en mí misma, en cómo yo lo había traicionado primero buscando desesperadamente algo que él no entendía, y en cómo él ahora hacía exactamente lo mismo, solo que con la bendición completa de la sociedad, porque él era el hombre abandonado. Días después los vi juntos caminando. Iban por la calle principal de la mano, riendo abiertamente. Y lo más fuerte, lo que más me golpeó, fue darme cuenta clara de que con ella él hacía cosas que conmigo jamás quiso hacer. Gestos simples que yo pedí durante años, toques públicos, miradas cómplices, risas sin culpa, todo, absolutamente todo lo que yo supliqué en silencio, lo hacía naturalmente con otra mujer. Me quedé completamente quieta, mirando desde el otro lado de la banqueta, y por un segundo eterno, sentí que el universo entero se reía de mí. Que la vida me mostraba cruelmente lo que pude haber tenido si él hubiera querido escucharme. Esa noche no dormí ni un minuto, pero no fue por celos románticos, fue por claridad brutal. Entendí perfectamente que a veces la vida no te castiga con dolor directo, te castiga con un espejo, te muestra exactamente lo que perdiste, te obliga a ver lo que pudiste tener, y ese fue mi espejo más cruel.
ver en ellos dos lo que alguna vez soñé tener con él, y perdí para siempre por atreverme a desearlo en voz alta. Y fue ahí, entre una carcajada ahogada y un suspiro profundamente cansado, que murmuré para mí misma: la vida cobra siempre, siempre cobra, y a veces lo hace con intereses dolorosamente altos. Con el tiempo lento todo se fue acomodando en su lugar, aunque nunca en el corazón completamente. Aprendí dolorosamente a vivir con ese hueco permanente, como quien aprende a caminar toda la vida con una piedra pequeña en el zapato. Molesta constantemente, pero ya no te detiene del todo. Dejé de mirar hacia su casa cuando pasaba. Dejé de preguntar por él a las vecinas. Y poco a poco, muy poco a poco, el silencio pesado se fue volviendo mi nueva forma extraña de paz. Una tarde soleada, mientras barría el patio como siempre, me detuve de repente. Y pensé en voz alta: ¿por qué pasó realmente todo esto, Elba? ¿Por qué? No como una queja victimizada al universo, sino como alguien que busca una respuesta completamente honesta para poder seguir viviendo. Y finalmente lo entendí con claridad absoluta. No fue el deseo físico lo que me perdió, fue el miedo profundo, el miedo a ser juzgada por sentir, el miedo a no ser suficiente tal como era, el miedo paralizante a quedarme toda la vida con las ganas sin cumplir. Toda mi vida entera había sido una buena mujer perfecta, una buena esposa sumisa, una buena creyente obediente, pero nunca, nunca me había permitido simplemente ser yo misma, ser Elba, con mis deseos, con mis necesidades, con mi fuego interno. Me di cuenta devastada de que el verdadero pecado no fue lo que hice con Benedicto en su casa, fue lo que me hice a mí misma durante décadas. Callarme constantemente, aguantar sin decir nada, negar mis propias ganas legítimas en nombre de una pureza imposible que nadie realmente me pidió. Yo no traicioné solo a Iván ese día, me traicioné profundamente a mí misma cada vez que fingí durante años que no sentía lo que sentía, cada vez que callé en mi verdad por miedo al juicio. No te voy a mentir ahora, aún me duele cuando lo recuerdo, pero ya no me duele por haber cruzado esa línea prohibida. Me duele por haber tardado tantísimos años en entender algo tan simple, que el amor sin libertad verdadera no es amor real, es solo obediencia disfrazada. Y yo obedecí tanto durante tantos años que cuando finalmente quise decidir por mí misma, cuando quise ser libre, ya no sabía cómo hacerlo sin romper todo a mi alrededor. Hoy miro atrás con claridad y veo todo el panorama completo. Ni Iván fue un santo perfecto como creía, ni yo fui el demonio que él pensó. Solo fuimos dos personas imperfectas, tratando desesperadamente de no hundirse en la costumbre mortal del matrimonio. Pero él eligió finalmente el juicio y la rigidez, y yo elegí el deseo y la libertad. Y ambos, de formas completamente diferentes, terminamos perdiendo exactamente lo mismo, la paz interior. Y aprendí algo que nunca olvidaré. Uno no se condena eternamente por sentir deseos humanos, se condena por vivir toda una vida escondida de lo que realmente siente. Y eso, créeme, quema muchísimo más lento que cualquier pecado, pero quema constante hasta el final de tus días. No busqué redención religiosa, te lo juro honestamente. Ya no esperaba milagros divinos, ni perdones celestiales, ni nuevos comienzos mágicos. Solo quería algo muy simple, silencio real, un poco de calma verdadera para mi cabeza que no paraba de dar vueltas. Me mudé a otro barrio, más chico, más tranquilo, donde nadie me conociera. Conseguí trabajo en una pequeña tienda de abarrotes y empecé completamente de cero, sin apellidos que me delataran, sin historias pasadas que me persiguieran a cada esquina. La gente ahí no sabía absolutamente nada de mí. No sabían de Iván, no sabían de Benedicto, no sabían del pecado ni de la culpa. Y eso fue un alivio inmenso, poder ser simplemente una mujer más comprando pan, trabajando, existiendo. Con el tiempo, en la iglesia pequeña del nuevo barrio empecé a ayudar como voluntaria, no por fe ciega renovada, sino por necesidad profunda de sentirme útil otra vez, de sentir que mi vida todavía servía para algo bueno. Escuchaba pacientemente a mujeres que llegaban con historias dolorosamente parecidas a la mía, unas llorando sin consuelo,
otras en silencio pesado, otras justificando lo completamente injustificable. No les daba consejos baratos de manual, simplemente las escuchaba con el corazón abierto, y a veces, cuando me miraban con esos ojos llenos de culpa que yo conocía tan bien, les decía bajito, casi susurrando: Dios no deja de quererte por haber querido sentirte viva. Nadie ahí sabía quién era yo realmente. No sabían la historia completa que cargaba. No sabían que detrás de mis palabras de consuelo había una historia sucia y hermosa al mismo tiempo. Y me di cuenta de algo poderoso. No hacía falta contarla completa para ayudar, porque a veces lo que más cura no es hablar de tu propio dolor, es entender desde el alma lo que el otro calla. Los años fueron pasando lentamente. No volví a saber nada de Iván, nada de Benedicto, y sorprendentemente ya no me dolía como antes. Cada uno siguió su camino en direcciones opuestas, y el mío, aunque estaba lleno de cicatrices profundas, se fue volviendo cada vez más liviano. Aprendí finalmente a mirarme completa en el espejo sin vergüenza paralizante, a entender con compasión que la culpa no se borra mágicamente, se domestica poco a poco, se aprende a cargar mejor. Hoy, cuando me despierto cada mañana y me miro en ese mismo espejo, ya no veo pecado imperdonable. Veo simplemente a una mujer que se equivocó profundamente. Sí, es verdad, pero que también tuvo el valor enorme de enfrentar su propia sombra, de mirarse completa sin mentiras. Y eso, para mí personalmente, es lo más parecido a la redención verdadera que existe. Y si algo aprendí en este silencio largo, que ahora me acompaña cada día, es esto: no hace falta que el mundo entero te perdone. No necesitas la aprobación de la sociedad completa. Basta simplemente con que un día te mires directa al espejo y puedas decir sin temblar: sí, fallé. Cometí errores terribles, pero sigo de pie. Hoy, después de todos estos años acumulados, puedo decirlo finalmente sin que me tiemble la voz. El error más grande no fue sentir deseo humano. El error devastador fue intentar curar un vacío emocional profundo con otro pecado físico. Creí ingenuamente que el fuego prohibido podría llenar lo que la rutina matrimonial había vaciado lentamente, pero lo único que realmente hizo fue dejarme cicatrices permanentes donde antes había ternura pura. No me arrepiento de haber sentido, nunca me arrepentiré de eso. Me arrepiento profundamente de haber callado durante tanto tiempo, de haber dejado que el miedo decidiera por mí en cada momento importante. Porque cuando una vive reprimiendo constantemente lo que es en esencia, termina inevitablemente haciendo daño a los demás y brutalmente a sí misma. Y eso no lo enseña ninguna iglesia del mundo. Eso solo lo enseña la vida misma a golpes. No soy víctima inocente. Tampoco soy villana malvada. Simplemente fui mujer. Una mujer común que quiso sentirse completamente viva, que se equivocó terriblemente, que cayó duro y que aprendió que el cuerpo también tiene su propia forma sagrada de rezar, aunque no siempre lo entiendan los demás. Ahora entiendo con claridad que Dios no castiga con rayos del cielo ni con desgracias obvias. Castiga con conciencia permanente, con ese espejo interno implacable que no se apaga nunca, ni siquiera cuando cierras los ojos para dormir. Pero también aprendí que si una se atreve realmente a mirarlo de frente sin esconderse, ese mismo espejo cruel puede enseñarte finalmente a perdonarte a ti misma. He aprendido que el deseo no es pecado en sí mismo. Pecado es negarlo sistemáticamente hasta que se pudre completamente por dentro, hasta que envenena todo. Y si algo quiero dejarle a quien escuche completa mi historia, es precisamente esto: una puede perderlo absolutamente todo en la vida. El marido, la casa, el nombre, la reputación, pero nunca, nunca pierdas la dignidad profunda de reconocer honestamente lo que sentiste. La vida me quitó brutalmente un marido que amé, una casa que construí, un nombre que respeté, pero me devolvió algo que ni el pecado más grande ni el perdón más puro me habían dado jamás: paz verdadera con mi propia verdad.